Hoy estamos utilizando el PCR, ¿no? Un PCR que es una ampliación de los ácidos nucleicos de la polimerasa. Entonces, incluso se compite con el cultivo, algunos dicen que es mejor que el cultivo. Y hay PCR para diferentes virus, cada vez hay más ampliación y nos ayuda mucho. En el tratamiento, ¿qué tratamiento podemos utilizar en estos gérmenes? Eso depende, qué edad tiene, si es muy niño. Entonces, clave es la raquicentesis, la punción lumbar. Pero nosotros no podemos hacer una punción lumbar si no hacemos una evaluación clínica. Muchas veces uno ha hecho la punción lumbar, ¿qué me ha dicho? Pero el paciente tiene un absceso, tiene un proceso orgánico cerebral, tiene una hidrocefalia, tiene un daño en el cual está contraindicado hacer punción lumbar. Se enclava y se comete iatrogenia. Entonces viene toda la otra parte legal, todo eso se levanta. Claro, hizo la punción lumbar, pero a la media hora se muere el paciente. Cuando hacen toda la evaluación, todo, no debería haber hecho punción lumbar. Entonces uno pide tomografía, que esté ok, hace que el oftalmólogo dé una evaluada, para decir no hay edema de papila, entonces con todas las condiciones dice, aquí sí punzo, tranquilo, ¿no? Entonces algunas veces, sí, hay que hacer punción lumbar, claro, pero también con todas las cosas de rigor, para no traerse uno problema, ¿no? Prefiero utilizar empíricamente el tratamiento que después uno trae ese problema y dice, ahora sí hay todo lo que puede traer. No, primero uno tiene que cuidarse, ¿ya? Hacer todas las cosas como debe ser. Entonces, está todo favorable, punción lumbar. Y ahí uno ya puede, con la clínica, decir, es aséptica, es viral, ya un virus, a veces utilizamos aciclovir, ¿no? Y otros antivirales que hay. Pero si encontramos un líquido turbio, la predominio de polimorfo nuclear, es una meningitis bacteriana purulenta, tratamiento. Ahora habría que ver el gran qué cosa es. Y si no hay, entonces tengo que estar viendo, es abuelo, es joven, es alcohólico, por lo menos tengo que estar viendo empíricamente. O agarro todo, ¿no? Como a veces hacemos eso, ¿no? Antes utilizamos full ceftriaxona, ahora resulta que hay resistencia a la ceftriaxona. Entonces, ¿qué utilizamos? Banco, ceftazidima, ¿no? Ceftazidima podemos utilizar en combinación. Si no falla eso, meropenem. Entonces cada vez hay más resistencia, nos vamos quedando sin armas. Este es un caso de una paciente con una meningitis purulenta aguda. Utilizar corticoides, hay estudios que dicen redujo la mortalidad global, otros dicen no redujo, ¿no? A veces evita complicaciones graves como una otitis, por ejemplo, ¿no? Un compromiso grave de la audición, evita el uso de algunas secuelas neurológicas que pueden producir. Claro, se recomienda dar media hora antes de utilizar los antibióticos porque la bacteria utiliza polisacáridos que eliminan a morirse y eso desencadena toda la cascada de citoquinas y el paciente se hunde. Lo hemos visto muchas veces. Y el paciente a toque, su ceftriaxona, decía su cefalosporina, ya, bolo a la enfermera. El paciente estaba totalmente conversando, solo tenía sus signos clínicos, ¿no? Conversando, dolor de cabeza, náusea. Pasa después de una hora o 2 horas, ¿qué ha pasado? Ya está en coma. Claro, le han puesto pues su bombazo de antibióticos sin prever esta liberación de citoquinas. Por eso también hay que tener ese conocimiento, ¿no? Y en la prevención, ¿cómo podemos prevenir? Hay un término que no se va a olvidar que se llama quimioprofilaxis. ¿Ya? Quimioprofilaxis.
que es importante. Que a veces ustedes, como futuros médicos, están con toda la fuerza, ¿no? Nosotros que ya estamos por retirarnos, hace tantos años, pero usted está con la fuerza, como cuando yo vine de especialista, guardia todo el año hasta sin vacaciones, las 24 horas, sábados, domingos, todo. Uno viene con fuerza, pero ya le da golpea también. Entonces, ese empeño que tienen debe ser frenado con algunos conocimientos. Quimioprofilaxis significa tomar algunos medicamentos para evitar la meningitis por Neisseria meningitidis y otros que producen pandemias. Lo que están manejando los pacientes, le hacen la historia, lo revuelcan aquí, pueden contaminarse. Después terminan ustedes con meningitis. ¿Qué utilizan? Rifampicina cada 12 horas, ¿no? Una capsulita. Se utilizaba la yo utilizaba ciprofloxacina, pero ya está habiendo también resistencia a algunos genes a la ciprofloxacina, 150 miligramos, una sola dosis. ¿No? A veces ceftriaxona sí cae muy bien, sobre todo en embarazadas, 250 miligramos. Entonces, quimioprofilaxis para combatir y decir, ahí no vaya a cortar el que uno se infecta, ¿no? Y erradicar los portadores nasofaringios, ¿no? Porque la Neisseria meningitidis está pues en la orofaringe, entonces un 5%. Entonces, por eso es que algo que nos va a dejar la pandemia para toda la vida es esto. Algunos pensamos que vamos a ir a trabajar al hospital y ya no nos vamos a quitar la mascarilla para nada. Claro, esto no está protegiendo casi nada. Es algo psicológico, ¿no? Bueno, un pequeño porcentaje. Pero si me pongo la otra, que la tengo acá, ya no me va a escuchar, ¿no? Entonces, con esto sí hablo un poco más, o sí me escucha. Entonces, hay que protegerse, ¿no? Entonces uno puede contagiarse. Y no solamente la Neisseria meningitidis que está oralmente uno puede contagiarse, sino también el mismo COVID, las influencias, tantas infecciones que hay. Y esto lo usaban en los países, en unas ciudades donde uno va y tiene uno un problema de resfriado, ya lo usa para proteger generalmente a sus semejantes, ¿no? No, no está diciendo, voy a contagiar, no, pues uno protege a sus semejantes porque así debe ser, no contagiar, ¿no? Y lógicamente las personas que están inmunodeprimidas, que tienen factores de riesgo, tendrán que estar a partir de ahora, ¿no? Cada vez que se requiera. Entonces, si nosotros hablamos de meningitis, podríamos revisar, por ejemplo, algunos estigmas de la meningitis bacteriana, por ejemplo, los gérmenes que hemos mencionado, el Haemophilus influenzae, Neisseria, Streptococcus, que son responsables del 80%, ¿no? Y los otros a los cuales son atribuidos, la sinusitis, otitis, ecleotitis, neumonía, los pacientes de factores de riesgo. Pacientes que vemos de esta forma, tenemos que evitarlo, ¿no? Tiene inmunosupresión y puede tener una infección. Y no nos olvidemos los TEC. Un paciente con traumatismo puede hacer su meningitis. Y las fístulas. Yo tenía un pacientito, cuando estuve rotando en el niño, le decía pues al neuropediatra, al doctor Cóptico, es el jefe, sí, el jefe que ahora, le decía, y este niñito, ya es su cuarta vez, que el caserito es, ¿no? Venía por su meningitis cada cierto tiempo. ¿Y qué se está pensando de él? Porque que probablemente tiene una fístula, ¿no? Que hace conexión y cada cierto tiempo viene por su meningitis. Pero cuando le van a sonar la fístula, ¿dónde estará la fístula peor? Entonces, es relativamente frecuente estas fístulas, ¿no? Uno de los gérmenes entonces que mencioné son la Neisseria meningitidis. Tiene una mortalidad global del 3 al 13%. Estamos en el meningococo que tenemos en la B, la C, ¿no? Que son la mayor parte que se ha hecho estudios en las grandes ciudades, como en Estados Unidos, ¿no? Está asociado con infecciones virales, con la gripe, ¿no? Entonces el pacientito viene, tiene una gripecita y después viene con sus síntomas meningitis, toda su clínica de cefalea, náuseas, vómitos y extradema de papila, tiene su meningitis, ¿no? Por un proceso gripal, ahí estaba la Neisseria.
El otro es el estreptococo pneumoniae, que mencioné. El estreptococo pneumoniae, ¿dónde es el foco generalmente? En el pulmón, el foco neumónico, ¿no? Entonces este paciente generalmente es alcohólico. Estamos en esta parte del país. Es alcohólico, tiene malnutrición y otras enfermedades, comorbilidades que inmunosuprimen. Entonces, este paciente puede hacer pues, un estreptococo pneumoniae. La listeria monocitógenes, ¿no? Causa entre un 2 a 8%, está reportado en Estados Unidos, ¿no? Es frecuente en menores y en personas de edad. También en inmunosuprimidos. Y aquellos que ingieren pues esa serie de comida que mencionaba, ¿no? Ese es el queso, la col, o sea, productos que pueden traer la infección, o sea, que tienen mucho cuidado, ¿no? En consumir, por ejemplo, leche, queso. ¿De dónde consumo esta leche? El queso, ¿no? Porque si no, no termina infectándose, ¿no? El estreptococo agalactiano, en neonatos, también lo que tienen, o sea, tumores. Los bacilos, por ejemplo, gram negativos aerobios como la Klebsiella, la E. coli, la Pseudomonas aeruginosa, la Salmonella, ¿no? Que hemos mencionado que lo podemos aislar cuando el paciente ha tenido un TEC, un traumatismo encefalocraneal. Estamos pensando en eso, ahí hay que darle tratamiento. Si es un estafilococo, y lo hablamos así, separado el aureus, también un TEC. Ustedes saben que el estafilococo está bailando por todo el organismo. La piel, el tejido subcutáneo, el cuero cabelludo, se rompe el hueso, hay sustitución con él, se entra ahí. Tratamiento para ese estafilococo, que está causando una meningitis. Y siempre a veces si se asocia con pacientes con diabetes, alcoholismo, ¿no? Que hay que considerarlos. Y hay otras meningitis también que son ocasionadas, por ejemplo, por bacterias de vida libre, ¿no? Podrían la Neria fowleri, por ejemplo, ¿no? Son protozoos de vida libre que están en los lagos. Una vez fui a Putina, me acuerdo, hace años, hay una piscina con hotel. Pero hay otra piscina también en el agua bien caliente, bien agradable, pero es la piscina antigua. Y uno miraba ahí, está bien agradable, pero estás mirando ahí la agüita, ¿no? No habrá un protozoo de media venir aquí. Cuidado con inhalarlo, ¿no? Uno después se entra por la lámina quirúrgica y se va al cerebro. Y después termina con una meningitis por Naegleria fowleri. Hasta de eso uno no se libre, ¿no? Ir a nadar a lagunas, lagos sospechosos. Hemos tenido casos de pacientes lógicamente fallecidos. Aunque un reporte de un caso hace un par de años, reportaron en Lima, trajeron un medicamento especial del extranjero y se salvó. Y viral, cuando hablamos viral ya hemos hablado de enterovirus, pero algunos otros virus también pueden producir meningitis, por ejemplo el sarampión, la parotiditis, ¿no? Y cualquier otro virus que realmente puede entrar por la inmunosupresión. Cuando hacemos una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo, hacemos la punción, pero también aprovechamos para medir. Y a veces así hacía preguntitas al examen, no sé si ahora voy a hacer, ¿no? ¿Cuánto es la presión normal del líquido cefalorraquídeo? ¿No? ¿En qué decía? ¿En agua o en milímetros de mercurio? Hay dos, sí, hay dos. En agua quisiera, ya, 150 a 200 milímetros de agua. Y si es mercurio, 15 mililitros de mercurio. ¿Qué hay? Ya, pase. Vamos a empezar la mitad.
históricamente yo me enseñaron unos profesores ingleses que eran más puntuales. Es como decían, estoy pensando en irme a Londres, pero mi anhelo siempre es irme a Londres. Tráiganme un huevo que tenga 25 segundos de cocido, por favor, en copa. ¿Ya? Almuerzo, calculando, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a demorar para llegar a la mesa? Así es la precisión, ¿no? De los ingleses. Precisión, teníamos que ser puntuales. Minutos antes estaba antes en la clase. En punto, hora marina de guerra del Perú, ¿sí tiene el Perú? Precisión, pero ya me exagerado, pero eso no se puede. Pero bueno, hemos hablado de la Buda, ahora nosotros hablaremos de la crónica. La crónica. La meningitis crónica ya nos mencionamos, ¿no? La suagura de un día hasta un mes, 30 días, 4 semanas. Y más de 4 semanas ya hablamos de crónica. Entonces, por ejemplo, digo, ustedes van a terminar sus estudios, terminan sus estudios de pregrado, van a ser internados. Generalmente todos los que llegan a internado ya son médicos. Raro es el que termine y antes de internado se muera o qué pasa, así se case va a ser internado, ¿no? Entonces, y antes de ser internado dices, bueno, tengo un mes para decidir qué dónde voy a hacer, qué voy a hacer. O también después de haber internado, si se animan, ¿qué es lo que le van a preguntar cuando ustedes estén ahora en este mundo globalizado? Cuando estén yendo aquí nomás, aunque sea a Brasil, si se van a México, ni hablar si se van a Estados Unidos o a Europa. Algunos irán a hacer lo primero, le van a preguntar, ¿y cómo es el Cusco? ¿No? Y ustedes van a ir, y todavía apellidan Quiste, mamá, ni con... Va a decir, el Cusco, es bonito, así bello, pero nunca lo han visto. Van a mentir, ¿y cómo se van a sentir? Entonces te van a decir, como premio a mi esfuerzo, porque la carrera de medicina es así, sacrificada, y no solamente sacrificada, sino todos ustedes tienen que haber sido buenos alumnos, si no, no estarían aquí, ¿no? Entonces, ¿quién vino al Cusco? Pero ¿quién vino al Cusco como van la gente del extranjero, los turistas? ¿Por dónde van ellos generalmente? A ellos les gusta esa reflexión. Se van a pie, camino del Paso del Niño, ¿no? Desde el Cusco hay un camino hasta el Cusco. Así es, hay turistas que les gusta. Pues, y ellos vienen con conocimiento. Entonces, a veces vamos allá y sabemos que esta piedrita qué significa, el otro nada, vamos así nomás. Pero sería bueno que nosotros, si vamos al Cusco, conozcamos toda esa historia, todo ese conocimiento. Entonces uno va a buscar y si es sorprendente y se admira de toda esa historia, ¿no? Y toda esa historia, no sé si tengo acá una frasecita, ¿dónde está? A ver. Que decía, nosotros estamos en el Cusco, es la representación, pero nosotros somos también en Puno, ¿no? Pero también conocer Puno, pues, el lago Titicaca, ¿no? Para entender lo que somos, tenemos que entender lo que fuimos. Esa frase, o sea, si nosotros queremos ser buenos peruanos, todo esto dentro de la cultura y del conocimiento, me voy al Cusco, o estoy en Puno y conozco. ¿Qué somos, pues? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, cuando vayan al Cusco, a ver Machu Picchu, ya saben teóricamente toda esa cultura, lo que ha sido. De repente no nos han enseñado una historia como debe ser. Y ahí van a saborear. Entonces, y con gusto, cuando estén en contacto con
este perfeccionamiento que van a hacer de su especialidad, ya sea en cualquier parte del mundo, así sí, el Cusco es bello, es esto, y lo hacen con orgullo y con conocimiento de causa, no mintiendo, no mintiendo. Entonces te ve risa. Yo me acuerdo que en los años que tengo yo ustedes a Machu Picchu, y me acuerdo con el doctor Ciro Castillo, que es el gobernador actualmente en Callao, que hacía guardias conmigo, y el doctor Benavente, que es oftalmólogo, nos fuimos al Cusco, representamos a la Federación Médica aquí en Puno, no de qué años, creo que el siglo pasado, y nos tomábamos una cervecita ahí en pleno Machu Picchu. En ese tiempo sí permitían, pero ahora no, ¿qué les van a permitir ya una cerveza ahí? No. Son anécdotas que tenemos ahí en Machu Picchu, es una maravilla, orgullosos de tener una maravilla como eso, si vale la pena visitarlos. Entonces yo iba a lo siguiente, yo está yéndose al camino del Inca, y qué tal si ustedes se dan, pero uno de sus tíos, tan queridos, a veces uno tiene un familiar muy querido, siempre, ya voy contigo, ya está, ¿ya? Mayor, un poco mayor, vamos a ver el Inca. Pero hay grutas donde uno se para ahí en las grutas, duerme, y el guía de turistas tiene sus lugares, donde uno duerme, todo eso. Entonces en las grutas uno descansa. En el aire hay esporas de hongos, uno está inhalando, y eso pasa con los turistas también. Inhala, después se va a su país, o se vienen con ustedes, su familiar, pasan más de 4 semanas, 2, 3 meses, 4 meses, y comienza a tener toda una clínica de meningitis crónica. ¿Qué pasó? Que inhaló algún tipo de esporas de algún hongo, puede ser el Cryptococcus neoformas, un histoplasma que elimina pues, las heces de las palomas, pues mucho cuidado con las palomitas, ¿ah? A veces uno tiene palomitas, acá qué bonitas las palomas, ya están cerca de nuestra casa, uno está inhalando las esporas, y de repente termina con su micosis, el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, todo por dormir en esa grutita, y se llevó su meningitis. Sobre todo en quienes, claro, ustedes no, porque están jóvenes, fuertes, casi no les va a agarrar eso. En los pacientes inmunodeprimidos. Porque el turista que tiene diabetes, que está en un tratamiento con alguna comorbilidad, esos son los pacientes que tienen riesgo. Un paciente de edad también es riesgo. Entonces, cuando uno va en ese camino, prevención, como dije, dormirás con tu mascarilla, quiere ir, con todo el cuidado al respecto, para evitar tener su meningitis crónica después. Pues a veces lo mejor es prevenir la enfermedad. Bien. Entonces, la etiología. Pero eso hablamos así, ¿no? ¿Cuáles son, cuando hay un paciente con meningitis crónica, en qué debemos pensar? Ya hemos mencionado, primero, los hongos, fúngicas. Por eso cuando recojo la información, una meningitis crónica, ¿y en qué trabaja? ¿No? Trabaja me acuerdo de un pacientito, ¿qué pasó con este joven? 25, 34 años, convulsionó. Uno no le da importancia, nada. Ya tratamiento, se fue. Vino una tomografía, una manchita. Otra vez regresó. Resonancia. Dice, la mancha, ¿qué cosa es esto? Uno no sabe. ¿No? Función lumbar. Nada. Pero esto puede ser hongo. Si firma así, indagando, a veces ustedes van a encontrar así, a ver, ¿qué cosa es esto? Y todavía 6, 8 neurólogos, hasta que viene el maestro. Dice, ¿qué cosa es esto? Pregúntenlo, ¿qué cosa tiene la anamnesis? Otra vez la anamnesis, vayan a la anamnesis, siéntate acá. Bien sentadito, ya, ahora sí, tranquilo, relájate. Piensa, pregunta. A ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Todo eso. Doctor, yo soy vaquero, pues. Me gustan los guapos. Por favor. Entonces, él estaba en cuevas, en huecos, pues. ¿Qué cosa hay ahí? Hongos, pues. Entonces, esto que está viendo la resonancia, ese es un hongo. Te va a salir negativo en el líquido.
mandémonos a otro sitio, lo mandamos al mejor lugar de Lima, creo que de Maguiña, uno de esos famosos, el profesor de Cayetano tiene su instituto. Ya, lo mandamos ahí y recién salió un hongo. Cómo nos desvió, ¿no? Por eso cuando uno hace punción lumbar y está pensando en hongos, repita usted varias veces, pues, ¿no? Porque está usted pensando en hongo y es hongo, y era hongo, pues. Y me acuerdo que lo presentamos a un caso, ¿no? Ahí está, un hongo, ¿no? Entonces, hay que pensar en una meningitis crónica, hongos. Después el otro también, la TBC. La tuberculosis también está incluida en este grupo, aunque realmente es un poco suave. Y el líquido hace la función lumbar, sale con un líquido citrino. A ver, ustedes cuando, no sé si han rotado con su neumólogo, yo cuando era, no había muchos especialistas, acá en este hospital he hecho varias veces toracocentesis, y cuando era interno hacía toracotomías, con el director al lado, por supuesto. Acá va a estar el director, todo el mundo, los dos médicos de huelga, toditos, soy el interno, el director acá parado porque más había administración, yo banqueteándome, haciendo toracotomía, sacando así de pus de los niñitos ahí, me acuerdo un niñito con los dos pulmones llenos de pus. Bueno, era una época donde lo que se jalanea, ahora creo que hay muchos médicos ya no se eso, hay residentes. Entonces, se hace la toracocentesis, van a ver si es TBC pleural, como el aceite, citrino llamamos. Hacemos la punción lumbar, sacamos un líquido parecido al aceite, citrino también, ¿no? Entonces, para llegar a citrino, decimos que está clavado, pero no siempre es así como el libro. Cristal de roca, decimos, ya está. La tuberculosis. Cuando ya la tuberculosis nos sale que tiene un infiltrado pulmonar, ya nos apoya mucho, ¿no? Tiene una tuberculosis miliar pulmonar. Y arriba debe tener presión tuberculosis del sistema nervioso central, tiene cohidrocefalia, lamentablemente no lo podemos usar, ¿no? Entonces asocia, hacemos una asociación, ¿no? Pero a veces tampoco en el pulmón se ve nada, está normal, estamos pensando que no es una TB. Pero cuando pensamos que es una TB, probablemente, cuando ya está muchas semanas, el paciente baja de peso, fiebre en la noche, la carita de Margarita Gautier, ¿no? De repente dice, ¿es sintomático respiratorio? No, así más de 15 días que tiene tos seca. ¿Ha tenido un familiar con otro? Sí, su tío, bueno. Entonces todo eso arrastra. Y ahora dices, ¿qué hacemos? Ante la duda, va para el paciente. Hay que tratarlo, si no se te va a morir. Entonces se le entra al programa con todos los criterios. Porque muchas veces pedimos beca de esputo negativo, beca en líquido cefalorraquídeo negativo, a pesar de que le hemos mandado a cultivar, se va a cultivar en 2 meses. Pero, ¿qué es lo que sí da así 100% efectivo? Los famosos PCRs. PCR para TB, la beca. 100% así. Entonces, lo que estamos utilizando actualmente. PCR para todos los líquidos. Líquido peritoneal, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, PCR, estamos en ese punto. De esa manera, ya tenemos diagnóstico, ¿no? Una meningitis crónica. Otros también puede ser la sífilis, ¿no? Está redundándose la sífilis. Puede ser también tumores, problemas oncológicos, como las neoplasias malignas. También nos pueden dar meningitis crónicas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tomografía no nos sirve. Resonancia sí, pero utilizamos gadolinio. Hay resonancias de 0.5 Tesla, de 1 Tesla. Yo creo que una de 1.5 o 2 Teslas nos va a ayudar bastante, ¿no? Para poder tener una imagen con líquido cefalorraquídeo más, ya podemos tener un diagnóstico.
¿Y qué manifestaciones clínicas tiene? ¿Cómo podríamos nosotros tener esa discernación? Porque muchas veces estamos dudando, ¿no? ¿Será, no será? No es como la gula. El paciente está así semanas, hasta meses. Entonces nosotros pensamos, puede ser una meningitis aséptica recurrente. ¿Por qué tanto tiempo está así el paciente? No. Puede ser una secuela permanente de una encefalitis, por ejemplo. Entonces está haciendo pensar eso. Entonces ahí tenemos que recoger la historia. La historia es importante, como ese paciente que era vaquero, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda mucho. ¿No? O como, por ejemplo, ustedes han visto las películas del Dr. House. Yo era aficionado a ver sus películas, porque resulta que en algunos países del mundo, en Estados Unidos, hay un grupo de médicos especiales, ¿no? Que les gusta mucho cranear clínicamente, pero hay que también tener bastante conocimiento y saber para eso, ¿no? Haber tenido buenos estudios de básicas, y tener toda esa discernación que se hace. Entonces él se reúne con un grupo de médicos así que lo selecciona y comienza a ver casos difíciles, ¿no? Un caso bien difícil que no, se lo mandan a él, ¿no? Entonces comienza a cranear. Y ahí se ve uno de los slides que he visto, cómo él manda a su grupo, a uno de sus médicos que lo acompañan, a la casa del paciente enfermo. ¿Ya? Justo ahí está con un caso un poco difícil y va y busca, pues, ¿qué tiene este paciente? No sabemos lo que tiene. Todos los exámenes salen así, no hay un, ¿y qué cosa es? Hasta que voy a encontrar palomas, ¿no? ¿No? O sea, hemos encontrado palomas, esqueletos por ahí, y lo asociaba. Este es un hongo, tratamiento, anforecina, el paciente se recupera, ¿no? Entonces uno a veces llega a ese grado de investigación. Entonces aquí en la meningitis crónica hay que hacer algo así, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene? Porque el paciente está semanas con esto, ¿no? Entonces el paciente viene con una cefalea semanas con dolor de cabeza, ya 4 o 5 semanas. Incluso algunos vienen y dicen que ya me olvido las cosas, me olvido la memoria, está ya medio demenciado, dice, ¿no? Entonces está pensando en otras cosas. Viene la tomografía, sale una hidrocefalia, ¿no? Ahí dice, pues no será un Hacking Adams, una demencia, no se ha caído el abuelo, uno comienza a hacer discernimiento, ¿no? Demencia. Y sigue pensando, ¿no? ¿Qué será lo que tiene? ¿No? Visión horrorosa, a veces viene con parálisis de los craneales, sigue uno craneando, ¿no? Ya en la exploración física para hacer el diagnóstico, cuando están ya explorando, ¿no? Le sale normal. Peor todavía, nada, ¿no? Fiebre, no tiene fiebre. ¿Qué cosa tiene este paciente? Y no le están diagnosticando que es una meningitis crónica. ¿Qué tiene? Sí, sabemos que tiene disminución en la memoria. Después ahí está avanzando. Ahora está medio confuso, dice. Tiene apatía. Pero el oftalmólogo ha dicho que el edema de papila está aumentado. Entonces, ¿no? Tiene algunas parálisis craneales. ¡Ay, sí! ¿Qué cosa le tiene un pacientito así? No sé, era meningitis, lo estoy pensando, ¿no? Pero ella está teniendo con un infarto vascular a un vasito, a un nervio craneal. ¿Verdad que no fue? Había que descartarle también, ¿no? No sabíamos, ¿no? Entonces, ¿qué marca? A ver, el quinto, o el sexto. ¿Qué cosa puede ser? Uno sí quiere averiguar, ¿no? Y a veces no acierta, pues. No acierta, ¿no? Tiene hidrocefalia, no lo puedes punzar. Entonces, ¿dónde nos lleva? Justo a lo que tenía el doctor Howe, ¿no? Mandar a averiguar a sus médicos, a ver qué come, qué cosa ha hecho, y justo en otros capítulos de ahí veamos qué ha comido el paciente antes de que le dé este cuadro. Está averiguando la comida, buscando en la cocina, todo, para poder ayudar pautas de qué cosa puede ser que tenga el paciente, para decir, esto tiene toda una investigación que uno hace como si fuese un policía de investigación, pero en el campo médico. Y sigue avanzando la enfermedad, ¿no? Hace edema cerebral y compromete el tronco del encéfalo.
Y al comprometer el tronco, ¿qué ocurre? Comienza a aparecer signos de la motoneurona superior. Se agarran los reflejos, se están exaltados, aquí tiene cronus aquiliano, cronus rotuliano, ¿no? Babinski. Compromete el tronco, ya está viendo una respiración de 100 stock, ya está aumentando, imagínense, ¿no? Todo lo que llegamos si no acertamos en el paciente, hasta que fallece. ¿Dónde está el doctor House? ¿Dónde está el doctor House? ¿Para qué averigüe qué cosa es? ¿No? Entonces, eso pasa con la meningitis crónica, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero nosotros, a veces incluso nos confunde un poco la rigidez que puede tener el paciente. Dice, es un Parkinson entonces, está medio demenciado, pero ¿por qué padece el nervio craneal? ¿No? Eso sí que no ve, entonces uno comienza a hacer esa, ¿qué cosa puede ser? Buscando siempre. Entonces, ¿qué tal si ven la piel y ven lesiones cutáneas? ¿No? Pueden pedir una biopsia ahí, es una sarcoidosis, ¿no? O puede ser una cristococosis, una coccidomicosis, siempre pensando como en hongos, pensando en los hongos. Si le encuentran ahí de repente adenopatías, ¿qué tal está metida en un linfoma? ¿No? Una tuberculosis, ¿no? Y los hongos siempre están a la par, viendo que no sean hongos. Una pupila de Augie Robinson, de repente es sífilis. Uno ya está mandándose por ahí, buscando a qué se debe esta meningitis crónica. Entonces llegamos nuevamente a esta conclusión de que la anamnesis en las meningitis crónicas es clave para ayudar al diagnóstico. Porque va a estar así, todo complejo. Y sobre todo en lugares donde no tenemos medios auxiliares que nos puedan ayudar un poco. Entonces la anamnesis nos puede ayudar. Siempre debe tomarse su paciencia, ¿no? Para ver, ¿no? De repente por ahí dice, ¿no tienes por ahí unos bichitos, algo? Sí, doctor, una garrapatita encontré la vez pasada. Y una borreliosa es un live, ya está el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo eso nomás? La enfermedad que le da a la Talía. Tomaba 14 pastillas. O sea, ¿cómo son un gato? Ustedes le dan legales, ¿no? Y ni hablar de los pacientitos que tienen comorbilidades, uno que tiene VIH, por ejemplo. Que son casos especiales. Entonces, en el estudio de neuroimagen que nos puede ayudar, nosotros tomamos una resonancia magnética. Hoy en día la resonancia magnética ya es la que está pregonándose cada vez más. Y ya te tienen que venir ya las neuroimágenes funcionales. Incluso de las estáticas, una tomografía, por allá, por todo lado, los celulares, no nos dice gran cosa, ¿no? Estamos esperando que vengan las funcionales. Tomografía con conversión de positrones, de fotones, una resonancia magnética funcionales a colores, todo eso que son caras, ¿no? El INEM ha adquirido algunas, también otras particulares, pero no hay más, ¿no? Y en Lima, en provincias no, porque la gente es pobre, ¿no? O sea, en los países de luego sí hay, ¿no? Pero hacia acá no, entonces eso nos ayudaría, ¿no? Entonces, buscando siempre hongos, tuberculosis y otras patologías que puedan ayudarnos a hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí no va por ahora. Continuamos el próximo jueves, ¿no? A ver si viene a la hora un poco más de pero la hojita un poco. Una hojita que les he dado. Acá está. Listo, ok, gracias. ¿No estabas sirviendo? ¿Estabas sirviendo?
Al inicio, despistado. Sí, lo he escrito, es que luego cuando ya me entró ustedes ha empezado a hablar de Cusco y de Machu Picchu. Al inicio no estaba hablando nada. Al inicio, todito así teoría. ¿Sí? Sí. Me va a dar locura. Tengo que ir a comprar polos. Ya, ya.